9:11 minutos, seguimos en vivo aquí en Entre Líneas. Bueno, decíamos, vamos a hablar de la cuestión energética vinculada a un sector productivo central de la provincia de Córdoba, como es el industrial, porque se avisora un invierno complicado. Y para colmo de males, el frío ya empezó por estas horas. Así que bueno, esperemos que no sea un invierno muy largo, porque si no, naturalmente, que la escasez se puede agravar aún más. Está Marcelo Uribarren, que es el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, con nosotros vía telefónica. Ya está Marcos también conectado, así que los saludamos a los dos. Marcelo, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, Marcelo, ¿cómo están trabajando las industrias? Sabemos que han estado conversando mucho con, por ejemplo, el gobierno de la provincia de Córdoba, buscando alternativas, analizando el terreno, viendo cómo encarar esta próxima etapa fría que se viene con lo que se sabe, ¿no? Tal vez una escasez en el combustible que utilizan las industrias, que es el gas natural. Sí, así es. Lo vemos con mucha preocupación. El gobierno acaba de comprar algunos barcos de gas, pero muchísimos menos aún de los que compraban habitualmente en todos los inviernos. A un costo, no digo 6 o 7 veces más caro que el que se compraba habitualmente. Entonces hay dos problemas. Primero, la necesidad de recursos económicos para hacer frente a este problema, y segundo, conseguir los barcos necesarios para poder mantener viva la energía suficiente, porque acá hay dos problemas. Uno, el abastecimiento de gas necesario, como todos los inviernos, pero después también no nos olvidemos que el 50% de nuestra materia energética son centrales térmicas que se abastecen a gas. Entonces, acá hay una afectación no solo por el consumo de gas, sino también por el consumo de electricidad, ¿no? Algunas industrias tienen allí la posibilidad de, bueno, si les obligan o les cortan el gas, pasar su producción a gasoil. Otro problema, ¿no? Porque tampoco hay gasoil esta vez. Y va a estar complicado, sí, por eso todo el proceso energético va a estar complicado. Y es por eso que, bueno, mañana el gobierno de Córdoba citó al G6 para hablar de este tema. Ajá. Me imagino que hará un diagnóstico de la situación. Y bueno, escucharemos, pero la realidad es que hoy en día se tiene asegurada de lo que es la importación una parte baja del consumo habitual. Entonces, y a eso hay que agregarle la restricción que Bolivia está generando, porque obviamente está vendiendo el gas más caro a Brasil. Uh-huh. Entonces hay una restricción del gasoducto que viene de Bolivia. Entonces, bueno, vamos a contar con menos gas para este invierno. Eso creemos que ojalá no pase, pero creemos que hay muchas posibilidades que eso realmente ocurra. Claro. Marcelo, en los últimos días se conocieron algunos indicadores a nivel nacional. Uno tiene que ver con el de la recuperación de la actividad económica del año pasado, que fue muy bueno, creció 10,3% con respecto al primer año de pandemia, que naturalmente se había desplomado todo, pero se recuperó en un año prácticamente la caída de aquel otro, ¿no? ¿Esta situación de la energía puede atentar contra esta recuperación de la actividad económica, con que continúe la recuperación? Bueno, hay varios motivos varios elementos que van a hacer de que la recuperación este año sea más difícil, mucho más difícil. Uno es este tema que acabas de plantear, el costo de la energía. Uh-huh. Es el otro. O sea, primero, saber si vamos a tener para poder cumplir con los planes de producción, y segundo, el costo de los servicios, que sabemos que cuando uno trata, el acuerdo que hemos hecho con el Fondo Monetario es disminuir los subsidios. Uh-huh. Y cuando uno disminuye esos subsidios, aumenta en forma proporcional el costo de los servicios, eso restringe la economía o el consumo. Entonces, por varias aristas, este año vemos que la situación se va a poner más complicada, estamos casi seguros de eso. Uh-huh. La industria venía bien, dentro de esa recuperación era uno de los sectores que venía también ganando terreno, ¿no? Sí, traccionado fundamentalmente por la industria del campo, por la industria del software, de la alimentación.
con valores muy superiores a los de prepandemia, y en ese promedio daba que había una recuperación de valores de prepandemia, en promedio en el total de la industria. De la industria autopartista también, que ha recuperado bien, pero bueno, ya vemos, ¿no? Faltan autos, faltan insumos, faltan cubiertas, insumos siderúrgicos y de distinta índole, porque obviamente la crisis cambiaria afecta también toda esta situación. El valor de la inflación obviamente es algo que preocupa muchísimo porque sigue sin control. Entonces, bueno, es todo un elementos que van atentando contra la situación. Bueno, dos finales con respecto a esto que acaba de decir. Tema importaciones, ¿cómo viene? ¿Sigue complicado, lento importar hoy? Lento, creemos que el acuerdo con el fondo quizás pueda solucionar un poco el problema, que haya, una vez cumplidas las metas que propuso Argentina, que tiene que ver con esto, ¿no? Con disminuir subsidios, este tipo de cuestiones, pero una vez cumplida, que pueda haber desembolsos para hacer frente a la deuda, y eso quizás alguna liberación para poder importar con un poco más de facilidad. Eso, pero las restricciones siguen estando, es más, te diría que son bastante fuertes. Hay sectores que se quejan de gran forma por la situación, y hay sectores que no crecen más justamente por este motivo. Claro. Bueno, el otro punto que le quería consultar es el tema inflación. El presidente viene hablando mucho del tema inflación, ¿no? Y en una de las últimas habló de los diablos, de aquellos que están allí tratando de alentar y subir precios porque sí, tratando de sacar alguna ventaja. Bueno, y le apuntó de alguna manera a algunos sectores empresarios. ¿Cómo toma esto? Bueno, yo sigo pensando que acá hay un error de diagnóstico. Cuando uno erra el diagnóstico, lo que hace es perder mucho tiempo hasta encontrar la solución. O sea, uno encuentra la solución cuando tiene el diagnóstico adecuado. Argentina tiene la macro muy complicada, 50% de pobreza, una inflación que este año va a rondar el 60%, una informalidad, hay más trabajadores que trabajan en negro que en blanco en Argentina. Toda esta situación es muy compleja, y cuando uno erra el diagnóstico hace que el tiempo pase y obviamente la situación empeora. Entonces creemos que la solución para combatir la inflación va por otro lado, tiene que ver con atacar el déficit fiscal, que es algo que Argentina no lo ha sabido controlar desde hace décadas. Y bueno, y seguimos con ese flagelo que nos obliga a emitir más de la cuenta, y eso genera inflación, un esquema monetario que no tiene valor. Tenemos una moneda con un valor que no es confiable. Entonces todo eso hace que la inflación se vaya de lugar. Puede haber alguien que, por ejemplo, pueda creer que aumentar los precios más de lo que corresponde puede ser un valor en sí mismo. Nosotros creemos que no, porque seguramente va a tener competidores racionales que van a querer ganar dinero vendiendo el valor que corresponde. Claro. Por eso que creemos que el diagnóstico era controlar el valor de venta, y no tomando en cuenta el aumento de los costos, porque los costos también crecen con la inflación, y ahora se viene el aumento de los servicios, que va a hacer que la inflación crezca aún más. Nos parece entonces que por ahí errar el diagnóstico nos hace perder mucho tiempo, y por ahí Argentina no tiene tanto tiempo. Está muy bien. Marcelo Uribarren, presidente de la Unión Industrial de Córdoba, muchas gracias como siempre por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes, que tengan muy buenas noches. Igualmente, hasta la próxima. Ahí estaba, el titular de la Unión Industrial de Córdoba. Atención, mañana el G6 va a ir a encontrarse con el gobernador Juan Schiaretti y algunos de sus ministros. El G6 es el grupo de los 6 grandes de Córdoba en materia empresaria. Ahí está la Unión Industrial de Córdoba, cuyo titular es Uribarren, pero también está la Cámara de la Construcción, también está la Cámara de Comercio Exterior, la Bolsa de Comercio de Córdoba, ¿no? Está Fedecom también allí, y la Bolsa de Cereales de Córdoba. Bueno, todo este mundo empresario mañana va a ir al Panal. ¿A hablar de qué tema? A hablar de
la restricción energética que se viene en la República Argentina y ver cómo van a trabajar desde Córdoba con este tema. Pausa y ya seguimos con más Entre Líneas.